Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos reflexionar sobre las elecciones que se avecinan en los Estados Unidos, la mayor economía del mundo, la mayor potencia política y militar, a pesar de los enormes cambios que se producen en la actual globalización. Y sucede que en Estados Unidos, ¿no? Los dos candidatos que avanzan a disputar las elecciones de noviembre son el presidente Donald Trump y Joe Biden, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Pero en estas elecciones empiezan a suceder algunos hechos que generan interrogantes con respecto a la democracia y al futuro político de los Estados Unidos. Por ejemplo, se percibe una judicialización de la política vinculado al proceso electoral, algo que no era parte de la tradición política estadounidense, sino que más bien era parte de la política latinoamericana. Aquí en el Perú estamos acostumbrados a que política sea sinónimo de judicialización, a que debate político ideológico sea sinónimo de un debate del Código Penal o el Código Procesal Penal. Bueno, algo de eso está pasando en los Estados Unidos. Felizmente, hasta ahora todo está siendo contenido por la Gran Corte Suprema de los Estados Unidos y ambos candidatos siguen avanzando hacia las elecciones de noviembre. De otro lado, hay discusiones de fondo. El papel de los Estados Unidos en el mundo, el papel, la economía, por dónde debe ir y el tema de la migración. Y bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Ricardo Israel. Él es un ciudadano chileno radicado en los Estados Unidos, ex candidato presidencial y miembro del Instituto Interamericano para la Democracia con sede en Miami. Buenas tardes, señor Israel, gracias por la conversación. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, si le preguntara por una primera impresión de este proceso electoral en los Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia con respecto a los anteriores, diría usted, señor Israel? Creo que la introducción suya lo describe perfectamente. Incluso yo uso los mismos términos suyos. Yo hablo de la latinoamericanización de la política en Estados Unidos. Nosotros acostumbrábamos a describir que el intercambio en el poder de demócratas y republicanos no producía grandes diferencias. Recuerdo que siempre se hablaba de la Coca-Cola y la Pepsi para destacar que continuaba esencialmente la política que diferenciaba a Estados Unidos de otros países, donde más que ser una democracia era una república, donde lo importante eran las instituciones. De hecho, como es de conocimiento público, el sistema electoral no es uno donde gana el que tiene más votos, sino desde la fundación es uno de colegio electoral donde son los estados que obedece a la forma como se creó el país, que no es un poder central el que entrega cosas, sino que son los estados los que delegan esas atribuciones y eso pasa por el sistema electoral. Uno ve que las policías, solo el FBI federal, las policías dependen de los alcaldes y esencialmente es el Parlamento el que le entrega los recursos al Ejecutivo y no es al revés. Esa latinoamericanización derivó en fórmula de populismo, de enfrentamiento personales, de la imposibilidad total de llegar a acuerdos, demostrado las diferencias incluso en política exterior, lo profundamente divididos que están internamente los partidos y sobre todo demócratas y republicanos en torno a las dos guerras en las cuales Estados Unidos tiene algo que decir, la de Gaza y sobre todo la de Ucrania. Uno ve la polarización, el enfrentamiento, la imposibilidad de llegar a acuerdos y el último clavo en el ataúd de esto que no es lo mejor de Latinoamérica, sino lo peor de Latinoamérica, es la judicialización. En definitiva, se le están pidiendo a los tribunales que resuelvan un tema que esencialmente en democracia lo resuelven los electores y lo que dificulta aún más las cosas es que este ha sido un país bendecido en el sentido que no ha tenido golpes de Estado.
El único ejercicio violento fue durante la Guerra Civil, uno de los acontecimientos quizás el más destructivo, lo bélico del siglo XIX. ¿Y qué ha pasado? Que por la falta de experiencia ni siquiera existe en el idioma inglés el golpe de Estado, sino que se usa el francés, coup d'état. Y en ese sentido, usted ve que los elementos para calificar algo que efectivamente fue un delito, fue grave lo que ocurrió el 6 de octubre, pero no es una insurrección, no es un golpe de Estado en el sentido que lo entendemos en América Latina, se usan como antecedente y por eso las dificultades para llegar a una conclusión judicial se usan. ¿Qué se usa? Se usa legislación que en algunos casos viene de la guerra civil. Estados Unidos tiene la fortuna que la Corte Suprema cumple una función tanto de Corte de Derecho, pero también fundamentalmente de Tribunal Constitucional. Es la institución que en definitiva decide y es una institución que ve muy pocos casos. Y los casos que acepta son fundamentalmente aquellos que tienen una raigambre o una raíz constitucional. Aceptó hablar sobre el tema de insurrección porque son 90 y tantos los procesos que tienen en contra, ¿cómo se llama? Trump. No todos, o menos de la mitad, son procesos propiamente judiciales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene fiscales que son electos. Entonces, en estados tan demócratas como Nueva York, hay fiscales que fueron electos, militantes de partidos demócratas o republicanos, con el objetivo, y lo declararon públicamente, de condenar a Trump. Los jueces son designados, al igual que los ministros de la Corte Suprema, por presidentes, como ocurre también en nuestros países, aunque aquí se aplica más algo que en nuestros países existe menos, que es la obligación del olvido, que una vez que son nombrados se olviden quién los nombró para obedecer en derecho, y además la Corte Suprema tiene la característica del precedente. Estados Unidos firma menos tratados, incluso muy pocos de derechos humanos, ninguno de inmigración, contrariamente a lo que se piensa, para no amarrar a sus jueces. Esto no está en la... Ahora, esta judicialización de la política vinculado a elección de fiscales y jueces puede ser una fórmula muy explosiva para la democracia la democracia estadounidense. Pero antes de continuar con estos temas, señor Israel, quisiera preguntarle un tema informativo. Las encuestas, si bien es cierto, las diferencias han cambiado, siguen dándole una ventaja a Donald Trump, ¿no? Si las elecciones son hoy día, gana Trump. ¿Por qué? El sistema no es mayoritario. El sistema es solo mayoritario de quien gana los estados. En definitiva, se va a repetir el mismo escenario que se dio el 2016 y el 2020. El 2016 obtuvo más votos populares Hillary Clinton, pero fue derrotada en el colegio electoral porque obtuvo más votos de estados en el caso de Trump. Ganó en el voto popular y también en los estados por escasa diferencia. Fueron pocos miles de votos los que en definitiva decidieron la elección hace 4 años entre Trump y Biden. ¿Por qué? Porque en definitiva la elección y esa enorme cantidad de recursos no va a todos los estados, va a aquellos que se llaman los swing states, que cambian de una elección a otra. No son más de 6 o 8 y ahí se está dando la elección. Cuando en la última elección, en los estados donde hubo mayor discusión, fueron aquellos que habían pocas diferencias de votos. No fueron más de 50.000 o 40 y tantos mil votos los que en definitiva marcaron la diferencia. En Georgia, por ejemplo, de los millones de votos que se entregaron, fueron entre 11.000 a 13.000 los que marcaron la diferencia entre uno y otro. Además, no hay una justicia electoral, todavía no hay ningún tribunal que haya visto las causas que alegaba Trump. ¿Por qué? Porque a diferencia del año 2000, donde hubo una reclamación similar, usted recordará que se definió por el estado de Florida, y dentro de Florida se definió en un recinto en particular
que no eran más de 500 votos. Hubo también un tercer candidato que obtuvo más de 2 millones de votos en este estado. Pero nunca sabemos, vamos a ver realmente lo que pasó porque no hubo recuento de votos. Hubo 6 tribunales distintos que fallaron cosas diferentes y la Corte Suprema en definitiva dijo que predominaba la opinión de la funcionaria que había entregado la primera resolución dando como ganador a Bush en el estado de Florida. Eso no fue resuelto, se retiró aceptando este veredicto, pero hace 4 años la Corte Suprema, a pesar que tiene mayoría conservadora, no quiso escuchar a Trump y ahora va a ver el tema a propósito de las reclamaciones. Ya falló algo, porque como no hay una ley nacional, sino que depende de los estados, el estado de Colorado determinó a través de su Corte Suprema que Trump, por tener estos juicios, no iba a participar. Y la Corte Suprema, obviamente 9 votos a 0, dijo no. Esto es un tema que tienen que decidir los electores y aceptó ver el caso que tarde o temprano va a ser fallado antes de las elecciones. Entonces, si esto se hace en 6 a 8 estados, no más de eso, porque hay estados donde se sabe de antemano quién va a ganar. Aquí en Florida, donde yo vivo, va a ganar eh, Trump sin problema, mientras que en estados como California o Nueva York va a ganar. Pero el tema de fondo es que no hay un sistema nacional y varía los sistemas de elección de... O sea, señor Israel, lo que ¿sí? entonces se puede sostener es que no va a haber nada que impida el 5 de octubre, creo que son, el 5 de noviembre son las Sí, elecciones, ¿no? No va a haber nada sí, que impida que el 5 de noviembre, nada. Hay más candidatos, de los cuales uno es relevante, es claro, el sobrino del expresidente Kennedy. El padre también fue candidato, recordemos que fue asesinado Robert Kennedy, el senador. Es una persona de raigambre del Partido Demócrata, se perjudica a ambos, porque es una persona que tiene posiciones que de otro punto de vista, si no fuera por el apellido, lo transformaría en un candidato marginal. Fue una persona que está increíblemente a favor de todos estos grupos del desastre climático y también estuvo firmemente en contra, y eso lo más en su rol de abogado y por el apellido, del tema en contra de las vacunas durante la pandemia. Pero lo hacen un rival temible por esta importancia que podría tener, como ocurrió en Florida en algunos de los estados. Y el único caso que uno recuerda ocurrió cuando un desconocido llamado William Clinton derrotó a quien había sido un exitoso vicepresidente con Reagan y además había ganado un año antes la primera guerra del Golfo, de que acuerdo. es Bush Ahora, padre. pero digamos, este 5 de noviembre, Trump y Biden Sí. disputarán la presidencia de los Porque Estados Unidos. incluso si No fuera hay, cuestionado judicialmente, perdón, y con esto termino el argumento judicial, fuera cuestionado, existe absoluta identidad en que la Constitución, aún, aún si fuera condenado, él podría asumir como presidente en caso de ganar. Y los juicios no han hecho sino aumentar la popularidad de Trump, sobre todo en las minorías latinas y en la minoría negra. entonces, se puede sostener que lo más probable es que gane Trump estas elecciones, Hoy ¿no? día, pero acuérdese que lo que puede cambiar las campañas a favor y en contra. A Ahora, favor y en contra. Mire, por ahora, ejemplo, lo que ha significado Gaza para a, Biden. a- a eso voy, a eso voy. Si tuviéramos que establecer las diferencias más, digamos, las diferencias más relevantes entre ambos candidatos para América Latina y el mundo, bueno, uno podría empezar con la guerra de Ucrania, Europa, la Sí, OTAN, con la guerra de Israel en la Franja de Gaza, ¿no? Y probablemente el tema comercial, aunque en el tema comercial parece que hay una convergencia, empieza a haber una convergencia entre demócratas y republicanos en el sentido de proteger más el mercado estadounidense. A ver, explíquenos estas diferencias un poco para por entender. supuesto. En la guerra de Ucrania hay una posición absolutamente divergente frente a apoyar a Ucrania.
Los republicanos en general son partidarios de una negociación con Rusia. Y en el caso de los demócratas, sienten que esto es un elemento que viene desde prácticamente una reedición de la Guerra Fría. ¿Qué los ha acercado en el punto comercial? El tema chino. En su minuto, Trump fue muy criticado por la actitud de confrontación comercial que tuvo con China, de haberlo responsabilizado a los chinos por la aparición de la pandemia, pero hoy día, tal como usted dice, hay una convergencia y los demócratas con más lentitud, pero hoy día Estados Unidos avanza a entender que detrás de China no solo hay una disputa comercial, sino esta gran disputa geopolítica del siglo XXI, 21. que China está decidida, tal como lo hizo Estados Unidos con Gran Bretaña, a reemplazarlo. Y para eso hay que ver lo que hacen, porque han repetido paso a paso lo que hizo Estados Unidos para desplazar al viejo imperio colonial británico. Entonces, en ese sentido, los chinos tienen hasta fecha para esto. Usted ve cómo transformó Xi Jinping lo que era una dictadura colectiva en una dictadura personal, como hoy día, y lo demuestra esta alianza estrecha que tienen hoy día con Rusia, lo que era fundamentalmente un tema económico, hoy día predomina la geopolítica y, y la fecha probablemente para darle sentido a lo que están haciendo es el 1 de octubre del año 2049. ¿Por qué? Porque ahí se cumplen 100 años de que Mao creara la China moderna, la República Popular China, el 1 de octubre del año 1949, después de haber ganado la guerra Ahora, civil. Entonces hay una es- convergencia, se han demorado los demócratas, y además hay una diferencia con la Guerra Fría. China está tan metida en las universidades, hay tanto dinero chino circulando, hay empresas e instituciones que dependen. Para la NBA de básquetbol, el mercado chino es tan relevante como el americano hoy día en cuanto a la televisión o el streaming. También Hollywood hace sus películas con dos finales, uno para agradar a los chinos y uno para la circulación en Estados Unidos y en Occidente. Mire lo que significa el mercado chino para empresas como Apple y no solo las tecnológicas. Y con una diferencia, China es, es una fuerza económica que nunca fue la Unión Soviética, que fue una civilización aparte. Tiene un poder económico que nunca lo tuvo. Y uno ve que tiene posibilidad de hacer cosas. No les gusta la política de contención, no les gusta que le establezcan sanciones. Dicen que ellos están para competir y no para que se establezca un predominio sobre ellos. Y basta ver cómo han pero, penetrado en África y económicamente en América Latina para ver cuán distinto va a ser un rival con un agregado. Fíjese cuánto ha fracasado permanentemente la política de sanciones de Estados Unidos. Fracasó con los ayatolas para su bomba atómica, ¿para qué decir Fidel? Y Rusia, que iba a desaparecer como consecuencia de esta política, ha transformado su economía en una economía de guerra y hoy día produce más municiones de la que Occidente es capaz de entregarle a Ucrania. pero por otro lado, el modelo chino también enfrenta contradicciones que, digamos, es difícil predecir cómo se van a resolver. Hay una ¿Sí? deuda de sus empresas con el Estado chino brutal, enorme, gigantesca, que el capitalismo de Estado oculta, vela, y Así por es, otro lado, estas clases medias que han surgido en China, que son en 2 o 3 décadas la mayor cantidad de clases medias que se ha producido, que se ha generado en el globo, ¿no? También exigen y demandan sí, libertad de institucionalidad. así es, El así es, modelo chino está por verse, siempre será una interrogante al final del día. así es, ¿Quién así puede es. Y algo más, si usted se fija, China todavía es una sociedad en muchos casos tercermundista. Así es. Tiene, han sido extraordinariamente exitosas y probablemente no se veía la revolución industrial o del propio Estados Unidos, la experiencia de sacar a tantos cientos de millones de personas de la pobreza por el capitalismo. Pero al mismo tiempo hay bolsones etarios con la tercera edad,
y de pobreza en las áreas exrurales que hablan con enormes dificultades que tendrían porque sus trabajadores no tienen ningún derecho y no hay prácticamente una red que no sea la familia para apoyar a la gente si algo sale mal. Así es. Ahora, en todo caso, antes de preguntarle por el tema de Israel y la Franja de Gaza, donde parece que hay una convergencia también entre republicanos y demócratas, digamos, esta idea de los republicanos de negociar con Rusia y de contener un poco los arrestos de Europa, la OTAN detrás de Ucrania, de alguna manera desarma el eje antioccidental que ha organizado China con Rusia y los países islámicos, en este caso Irán. Claro. No, eso es muy cierto. Además, yo sostengo, y en mi impresión, que hay alianzas circunstanciales, matrimonios de conveniencia. El primero es de China con Rusia. Esta es la primera vez en la historia donde hay una alianza. Recuerde cuán confrontacional, incluso llegaron a la guerra en la década del 60, fueron los modelos alternativos de la Unión Soviética con China. Recordemos que después del terrible fracaso de la revolución cultural, cuando el ministro de Defensa le fracasó su golpe contra Mao e iba camino a la Unión Soviética, se produce uno de los grandes hechos diplomáticos del siglo XX, la visita de la dupla Nixon con Kissinger a China y la oferta para que China pasara a formar parte del mundo occidental para alejárselo de la Unión Soviética. Hoy día esta alianza, la Unión Soviética es el socio menor, es el socio menor, es la Europa de China, es un regalo para lo que está China hoy día, como es una alianza circunstancial de Estados Unidos, de Rusia con Irán. Ahora, Contrariamente, sí, la Franja de Gaza, en la Franja de Gaza hay una unidad de los dos partidos, ¿no? Digamos, y cuando le pregunto por la Franja de Gaza a Israel, le agrego América Latina, o sea, ¿cuál es la posición? ¿Qué efectos podrían tener en estas dos áreas del mundo? La elección. América Latina es hoy día irrelevante. Se ha quedado afuera de estos grandes procesos. Incluso Estados Unidos ni siquiera ha reaccionado con el tema de la penetración económica china, como si no fuera para la estadística la relación que tiene México con vecindad y el Tratado de Libre Comercio. China tendría, como tiene con la mayoría de los países, tiene una relación privilegiada. En el caso de Rusia, ni siquiera el regreso de Rusia a Cuba, Nicaragua, a Venezuela ha despertado a Estados Unidos. Y en el caso de Israel han habido cambios. Al principio la posición fue muy favorable y ha ido cambiando por dos motivos. Uno, que el Partido Demócrata está penetrado por el equivalente a los progres que son los woks. En la campaña, las campañas anteriores se quedaron en el Partido Demócrata dos grupos. Un grupo son estos grupos que han adquirido la prominencia en sus manifestaciones en las universidades que tienen, porque al estar dentro del Partido Demócrata tienen la potencialidad como para echarle a perder la campaña de reelección a Biden, como ocurrió el año 68 con la guerra de Vietnam. Además de estar allí, A Biden, dijo usted. perdón, a Biden, sí, están dentro del Partido Demócrata. Eso es un No, cambio. el año 68 Biden, El dijo. año 68, por la guerra de Vietnam, hubo la oposición dentro del Partido Demócrata impidió que fuera la reelección alguien que había arrasado cuando fue electo como el presidente Johnson, Exacto. y hubo una violencia que se desató en Chicago en la convención, tanto que ahora piensan hacer la convención. ¿Cuál es la importancia? Hay además dentro del Partido Socialista un grupo, del Partido Demócrata, un grupo que no es socialdemócrata, sino que es socialista. Son aquellos que han acompañado en las dos últimas postulaciones al senador Sanders, que es un marxista de la vieja usanza de los 60 y independiente, pero que ha competido siempre a la vera del Partido Demócrata.
Probablemente Hillary Clinton cometió un gran error al no incorporarlo, cosa que no hizo Biden porque lo incorporaron no solo a él, sino al programa de ellos, sobre todo en el tema verde. Pero aquí apunto que este grupo se ha quedado y existe lo que se llama en el Squad, un grupo donde las líderes más importantes o las lideresas son mujeres con dos características, muy contrario a Israel y con posturas más bien progresistas o socialistas. ¿En qué se manifiesta esto? Que al estar dentro del Partido Demócrata, por ejemplo, para ser reelecto Biden necesita la mantención de la coalición que ellos tienen, que la gente joven, que las mujeres, que los negros, los afroamericanos, como le llaman acá, que los latinos voten por los demócratas. Y eso no está ocurriendo, no está pasando. En el Ahora, voto árabe, perdón, en el voto árabe es decisivo en un solo estado, como el voto judío lo es en algunas partes, pero hoy día no es importante porque ganan de todas partes, maneras los demócratas. El estado más importante es Michigan, donde la minoría árabe ya se manifestó absteniéndose, ya que fue candidato único, no hubo otro rival a diferencia en el Partido Demócrata, demostrando con esa abstención que si no votan, ese estado, que es uno de los estados que se decide por pocos miles de votos, lo gana en esta oportunidad, lo gana Trump. Entonces, por eso ha cambiado su actitud Estados Unidos. Y usted ve que ha sido crecientemente crítico de Israel, paró a Israel cuando estaba a punto de despachar a Hamas, donde todavía no ingresa con toda la fuerza que podría en la última ciudad que fronteriza con Egipto. Incluso en Israel se habla que, contrariamente a lo que se piensa, las políticas no son personales de Netanyahu. Este objetivo de eliminar a Hamas es un objetivo de Estado y incluso lo ha perjudicado a Israel para aceptar todas estas presiones, la debilidad nacional e internacional que tiene Netanyahu, porque otro primer ministro probablemente ya hubiera ingresado a una guerra que tenían ganada. Se habla que para el futuro, para Israel, piensa que su gran alianza debiera ser con los países árabes sunitas. Por supuesto, Arabia Saudita exige la resolución del tema palestino, pero ambos aceptan lo que no acepta Occidente, que para que avanzara cualquier cosa, hay primero que tienen que enfrentar al resolver fondo. a Hamas. ¿Por qué? Porque esos países han sufrido a grupos como Hamas y tienen una alianza fundamental porque tienen el mismo enemigo. Si están acercándose en esa forma, y usted ve que en ningún país árabe ha existido estas manifestaciones en las universidades o declaraciones tan antisemitas como usted ha visto en Europa o en el propio Estados Unidos. Ahora, quisiera plantearle un tema final, ¿no? La descripción que usted hace del sistema político de Estados Unidos, bueno, revela pues que los grandes consensos que llevaron a la grandeza de este país y a convertirse en un imperio y una república al mismo tiempo, están en cuestión. Se ha Así quebrado es, ya, así ¿no? es, Se ha así es, quebrado. usted lo ha dicho, así ¿Qué se es. debe? A veces cuando uno escucha al gobernador Abbott de Texas, ¿no es cierto? Por ejemplo, él se pone en el otro lado de la orilla y por momentos pareciera también alejarse de esta idea de la gran Unión Americana. ¿Cuáles son las predicciones con respecto al futuro de los Estados Unidos? Algunas tesis apocalípticas incluso hablan de una nueva guerra civil sin balas, cosas de ese tipo. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Y esto es muy grave, sobre todo considerando la competencia o la disputa y la hegemonía con China por el... Lo que hay no es, ya no es diferencia política, es una guerra cultural. Ya no se expresa en el binomio izquierda-derecha que nos refleja la realidad, sino progresismo contra patriotas. Y hay un desacuerdo que antes no existía y que fue básico para ganar la Guerra Fría en torno a la República y que Estados Unidos era mejor que sus alternativas o que sus rivales. Esa unidad de propósito se ha perdido. Uno ve una nueva generación y eso se expresa
porque el tema de las universidades ya dejó de ser antisemitismo, un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, porque esa gente repite las consignas, esos estudiantes de las universidades de élite repiten las consignas de Irán. Es muerte a Estados Unidos, que es el gran Satán, y muerte a pequeño. Usted tiene generaciones, las nuevas generaciones, que no están convencidas, como yo lo estoy, que Estados Unidos es un mejor sistema como alternativa. ¿Qué puede sacar a Estados Unidos de acá? Yo creo que únicamente políticas de consenso. Por ejemplo, Estados Unidos hoy día es diariamente perjudicado por el tema de cómo es manipulado el sistema internacional por gente que los odia. Y ese tema solo se resuelve por el único país que lo puede resolver porque sigue financiando el sistema. Usted ve, a mí no me cabe la menor duda que al romperse esto que no se juzgaba a alguien de un gran poder y se iba a procesar a Putin, después que no eran aliados de Estados Unidos y ahora Israel, que el siguiente va a ser en la próxima guerra que intervenga Estados Unidos. Me parece que un elemento de unión que no se ve por dónde podría ser que Estados Unidos hiciera lo mismo que hizo el siglo XX, que creó el sistema que hoy día existe. Proponer una reforma profunda o un cambio de instituciones como las Naciones Unidas o esta manipulación que existe a todo nivel de los organismos internacionales. Eso es lo que uno echa de menos porque no se ve que otro país pueda encabezar esta confrontación que es doble nivel. Un Irán que rechaza a todo lo que significa Occidente y una China también. Usted ve que hay por ambos lados, y quizá Rusia también, buscan destruir lo que hizo grande Occidente, que es un triple elemento. La Ilustración, una civilización judeo-cristiana y sobre todo las instituciones greco-romanas. Eso es lo que está en cuestión hoy día en Estados Unidos. De acuerdo, señor Israel, infinitamente agradecido por esta interesante, profunda reflexión sobre el proceso electoral, el futuro de Occidente. Y bueno, ojalá que las fuerzas constructivas se impongan en los Estados Unidos porque la presencia de esta república, de este imperio, ha sido un faro, una especie de guardián de las libertades en el planeta. Le agradezco infinitamente por estas No, declaraciones. gracias a usted y nuevamente felicitaciones por lo que conversamos, que está transformando en ensayos de difusión masiva lo que fue su tesis doctoral. Ojalá tenga mucho éxito con la publicación. Gracias, señor Israel. Gracias a usted. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.